comprendiendo la palabra, desde este hermoso lugar San José de Chiquitos, que nos trae la memoria y el llamado a la misión que es para todos los creyentes en Cristo Jesús, de comunicar las buenas nuevas de Jesús. Podemos reflexionar las lecturas de este domingo, que tienen sin duda un título muy importante, que las engloba y las explica. Este título es La gracia del perdón. En el Evangelio se acerca Pedro y le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y ya esta es una palabra muy grande porque no había esta exigencia, ¿no es cierto? Cuando uno perdona 3 veces, 4 ya era un símbolo muy grande en el mundo del judaísmo. Y por eso, si ustedes quieren, esta pregunta de Pedro es excesivamente generosa, o sea, hasta 7 veces. Pero la respuesta de Jesús vuelve a sorprender a todos. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que es una forma de expresar no un número, sino siempre. Debo perdonar siempre. Y otra vez vuelve para nosotros esta pregunta: ¿pero cómo es posible que yo pueda perdonar siempre? ¿Pero esto acaso no tiene que ver con los errores, la culpa que puede tener la persona que agrede, que insulta, que lastima, que roba, que mata, que engaña? Y entonces, para nosotros vuelve una y otra vez el concepto de que yo perdono como un acto de justicia. Es decir, yo perdono a aquel que reconoce la culpa, yo perdono a aquel que reconoce el error, yo perdono a aquel que se humilla, aquel que pide una nueva oportunidad, y no es así. El perdón es un regalo, es una gracia, es un don. Por eso Dios nos perdonó a nosotros, de tal manera que mientras éramos pecadores, Él envió a su Hijo para dar nuestra vida. Este es el corazón del Evangelio. El Evangelio, recordemos, de Jesucristo, que si bien está narrado por San Juan, por San Mateo, por San Lucas, sigue siendo el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio. ¿Y qué significa Jesucristo es el Evangelio? Jesucristo es la buena nueva, la nueva buena de un Dios que quiere reconciliarse con nosotros, que quiere reconciliar el mundo y que nos hace a nosotros embajadores de la reconciliación, ministros del perdón. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo resucita y atraviesa esas puertas cerradas por el miedo, por la vergüenza, por el dolor? Los apóstoles estaban ahí temblando, pero Jesucristo vence el obstáculo de las puertas cerradas y se presenta delante de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Y luego nos dice el evangelista que sopla el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los apóstoles puedan perdonar los pecados. Y el Señor pide a cada uno de nosotros a vivir en el perdón. Y Él continúa en el Evangelio mostrando a través de una anécdota, de una historia, de que había un hombre, ¿no es cierto?, un administrador que sabía que le debía bastante a su Señor. Y él le pide, le suplica: por favor, ten piedad de mí, que te voy a pagar todo. ¿Y qué es lo que pasa? La bondad del Señor acepta. Sin embargo, cuando sale a la calle encuentra una persona que le debía muchísimo, pero muchísimo menos de lo que él mismo debía a su Señor. Y lo agarra del cuello y lo quiere obligar y lo mete a la cárcel para hacerle pagar todo. ¿Cuál es el mensaje que está detrás de esto? Al final, vuelvo a recordarles y a recordarme a mí mismo: el perdón es una gracia, la gracia del perdón es un regalo. Dios nos ha entregado su perdón y por eso perdonamos y por eso debemos perdonar, porque hemos sido perdonados en forma gratuita. Dios ha retirado de nosotros el peso de nuestra culpa, de nuestro pecado. ¿Qué dice la palabra? Que el precio del pecado es la muerte. Y Jesucristo, inocente, cargó todos nuestros pecados. Y esa reconciliación y esa paz vino a nosotros por medio de
Cristo Jesús en forma gratuita. Si hemos sido perdonados, ¿cómo no perdonar? Lo primero que debemos pensar es que el perdón no es, vuelvo a repetirlo, un acto de justicia, porque si no siempre será imposible perdonar, porque no todas las personas reconocen sus errores, no todas las personas tratan de enmendar las faltas. Entonces, si esperamos que esto suceda, lo único que va a pasar en nosotros es que este enojo, esta rabia, esta sed de venganza o esta sed de justicia al final va a terminar llenando de amargura nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros caminamos por la vida cargando pesos innecesarios de daños que nos han causado otras personas durante largo tiempo? Sí, detrás de esta hermosa iglesia que representa siglos y siglos del anuncio de la palabra de Dios, que vuelva este domingo a nuestros corazones este mandato del Señor. Perdonemos siempre. No dejemos que nuestra venganza sea lo primero que brille. A veces, y lo comprobamos, de generación en generación, de gobierno en gobierno, de sistema tras sistema, uno se venga de lo que hizo el otro, y por eso terminamos destruyéndonos entre nosotros. Se construyen grandes cosas y se destruyen. ¿Por qué? Porque ya no está gobernando quien yo quiero que gobierne. Y nos olvidamos que lo que destruimos es nuestro. ¿Cuántas veces nuestro corazón lastimado, envidioso, que no se llena de la gracia, no proclama, como proclaman estas campanas, la misericordia de Dios? Y finalmente en la segunda lectura nos recuerda la palabra y nos dice con fuerza que nosotros nos movemos y existimos en Cristo. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Es decir, si toda nuestra existencia está en torno al Señor, créanme, no va a haber nada que pueda separarnos de su amor. Y entonces descubriremos en esos momentos que son duros, los he vivido en primera persona, cuando nos sentimos lastimados injustamente, cuando sentimos que hemos querido amar y hemos recibido en vez de amor rabia, odio, rumor, crítica, maldad. Créanme, lo sé por experiencia, como cada uno de ustedes que nos ha tocado vivir esto en nuestra vida, que duele, lastima. Pero ahí está la diferencia entre un creyente y un no creyente. Un no creyente deja que su instinto fluya y entonces ante la rabia, ante la injusticia, actúo y a veces por mi propia cuenta. Si Dios hubiera hecho eso con nosotros, no tendríamos el Evangelio de Jesucristo, es decir, no tendríamos a Jesucristo, que es precisamente el Salvador. Dios salva, ese es el significado de su nombre. Esta manifestación del Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Pero para qué? Para juzgar, para lastimar, para destruir. No, Él vendrá como justo juez, pero Él vino para mostrar el rostro misericordioso y nos pidió que fuéramos misericordiosos como el Padre es misericordioso, compasivos como el Padre es compasivo. El perdón es un regalo y si nos sentimos demasiado lastimados para entregarlo, es momento de pedir la gracia de perdonar y entonces encontraremos la fortaleza que permanece más tiempo que la iglesia que ven detrás mío. Porque el perdón de Dios es precisamente el instrumento que Él ha usado para entregarnos libertad. Él nos ha librado de la muerte, del pecado, con la gracia de su perdón. Y por eso hay paz. Al final, religión no se trata de creencias, religión no se trata de instituciones o costumbres. La palabra es religar, de volver a unir. El perdón une, la venganza destruye. Que el Señor nos dé un corazón grande para amar, pero mucho más grande para perdonar. Amén.